Bienvenidos a esta nueva clase o sesión. Vamos a hablar de los métodos de cifrado. Un método de cifrado podríamos definirlo como un criptosistema y un algoritmo que se utiliza para poder cifrar la información, valga la redundancia. Estos utilizan llaves. Una llave es una cadena de bits que tiene una longitud específica y que permite añadirle aleatoriedad a la información, aplicando diferentes estrategias en el cifrado de la información, como cifrado por bloque, transposición y otras cosas. Así que para que dos entidades sean capaces de comunicarse, necesitan ponerse de acuerdo con las llaves que van a utilizar y con el algoritmo que van a utilizar para poder cifrar y descifrar. Los métodos de cifrado más utilizados son simétrico y asimétrico. Básicamente, la diferencia entre ellos es que el simétrico utiliza una sola llave para cifrar y descifrar, y el asimétrico utiliza dos llaves. Estos algoritmos dictan las reglas de cómo convertir el texto plano en texto cifrado, el plain text en ciphertext. Así que iniciemos hablando del tipo de cifrado simétrico. Este es un criptosistema que utiliza una sola llave para el emisor y el receptor. Este es conocido como sistema de clave o de llave privada, ya que una sola llave nos sirve para las dos actividades o funciones, cifrar y descifrar información. Esta llave debe permanecer en secreto, ya que si esta llave es divulgada o alguna entidad no autorizada tiene acceso a la misma, podría cifrar y descifrar la información que se está compartiendo entre los extremos, lo cual rompería o violaría los servicios de un criptosistema que ya vimos anteriormente. Como vemos en esta imagen, hay dos extremos. Cada uno de los extremos tiene una llave. Esta llave es la misma. Así que el emisor cifra la llave con la clave privada. Este mensaje queda de forma cifrada. Y el receptor también debe tener la misma llave para poder descifrarla. Si la comunicación va en la vía de vuelta, también debe hacerse lo mismo. Quien recibe el mensaje debe cifrar la información con la misma llave y quien la reciba. Aquí de nuevo, quien originó el mensaje anterior también debe utilizar la misma llave privada. La seguridad de este sistema consiste en que esta única llave no sea divulgada. Si la llave es divulgada, se pueden romper todos los parámetros de seguridad y los servicios que tiene el criptosistema. Algunos algoritmos simétricos que utilizan este tipo de cifrado son el DEST, como lo vimos anteriormente, su nombre es Data Encryption Standard. El Triple DEST, que básicamente hace tres operaciones iniciales diferentes o adicionales al DEST. Cifra la información, luego la descifra y ese resultado vuelve y lo cifra. El AES o el Advanced Encryption Standard, que es el más reconocido y el utilizado, el que se utiliza actualmente. Otros como RC4, RC5 y RC6, que también utilizan este tipo de cifrado. Hablemos de algunas fortalezas de este método de cifrado simétrico. Algunas fortalezas es que requiere, no, es más rápido que los sistemas asimétricos para a la hora de utilizar software y hardware sobre todo es mucho más rápido y utiliza menos recursos de máquina o de cómputo. Es difícil de romper si se utiliza una llave de gran tamaño y consume menos recursos. Esos son los beneficios de este tipo de cifrado. Hablemos de las debilidades. Requiere un mecanismo complejo para la distribución de las llaves. Si son pocos las entidades, los usuarios o los extremos que intervienen, no hay inconveniente en poder distribuir la llave de forma segura a 2, 3, 4, 5, 6 extremos o entidades. Pero si ese número aumenta, si son 50, 100, 200, se hace muy complejo de poder distribuir la llave y que se haga de forma segura. Esa es la desventaja que tiene este tipo de cifrado. También este provee confidencialidad, provee autenticación, pero no provee no repudio. No tienes manera de saber si de qué entidad vino el mensaje. Si hay dos, pues ya sabes que fue uno de los dos extremos, pero si hay 8 o 6, no tienes forma de diferenciar quién cifró o descifró el mensaje porque todos utilizan la misma llave. Esa es una desventaja de este tipo de cifrado. Vamos al siguiente.
El siguiente es conocido como asimétrico. Este también es conocido como sistema de clave o de llave pública. ¿Por qué lo llaman así? Utiliza dos llaves para cifrar y descifrar. Hay una llave que permanece privada, que es la llave que tiene el extremo que es el dueño del sistema de la aplicación. Él se encarga de resguardar esta llave privada que siempre debe permanecer privada. Y hay una llave pública que se puede distribuir o repartir entre todos los extremos que van a participar en el cifrado con esta entidad. Entonces por eso se le llama de clave pública. Este se utiliza mucho en la navegación web que nosotros realizamos cuando utilizamos un sitio que use HTTPS. Siempre del lado cuando somos clientes utilizamos la llave pública, descargamos la llave pública. La llave privada permanece del lado del dueño del sistema. Por eso se llama de esta manera. Así que básicamente la información se puede cifrar y descifrar tanto con la llave privada como con la llave pública. El emisor y el dueño del servicio cifran la información con la llave privada y nosotros con la llave pública podemos descifrarla y cifrarla. Es necesario hacerlo con estas dos llaves y básicamente porque las llaves están matemáticamente relacionadas. Hay una relación entre las mismas, por eso se puede cifrar y descifrar. No es posible cifrar y descifrar la información utilizando la misma llave. Debe hacerse con las dos llaves diferentes, con la llave privada y la llave pública. Recordemos que la llave privada está del lado de el dueño del servicio, si es un sitio web. Si es otro tipo de cifrado, pueden distribuirse las llaves, pero generalmente uno de los dos extremos tiene la llave privada y otro extremo tiene la llave pública. Así que es necesario que se utilicen las dos llaves. Como vemos en esta imagen, aquí vemos dos extremos que van a cifrar la información. Uno tiene la llave privada y el otro tiene la llave pública. Alex hace el cifrado de la información con su llave pública. Esto se convierte en un ciphertext que puede viajar a través de un canal inseguro, como lo es el Internet. Cuando el otro extremo recibe esta información, puede descifrarla con su llave privada. Si este extremo quiere hacer la misma operación, también debe cifrar la información con su llave privada y este extremo puede descifrarla con la llave pública. Deben ser el uso de las dos llaves, no se puede descifrar y cifrar con una sola llave. Algunos algoritmos que utilizan este tipo de cifrado son RCA o Ribes, Chardin, Edelman, que estos son nombres de las personas que desarrollaron este algoritmo o los apellidos. SC o Elliptic Curve Cryptosystem, que es un criptosistema de curva elíptica. Se utilizan las curvas elípticas, algunos utilizan logaritmos para poder hacer el cifrado de la información. Diffie-Hellman, lo vimos en un par de sesiones atrás, que se utiliza para la distribución de llaves asimétricas y utilizar cifrado en criptosistemas. Y DCA, Digital Signature Algorithm, se utiliza también para cifrado de la información y aplicar firmas digitales. Algunas fortalezas del método de cifrado asimétrico son: hay una mejor distribución de las llaves, hay una mejor escalabilidad al crecimiento porque muchas personas pueden tener la llave pública y únicamente el dueño del servicio tener la llave privada. No es tan complejo mantener el secreto de la llave como si lo es en los sistemas simétricos. Debilidades: trabaja mucho más lento que los sistemas simétricos y requiere de mayor procesamiento. También utiliza algunas actividades matemáticas extensivas, lo cual por ende lo hace mucho más lento. Entonces hay que ver los pros y los contras de este tipo de cifrado y de criptosistemas, pero básicamente en eso consisten y esas son las diferencias de los tipos de cifrado simétrico y asimétrico. Gracias.